Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta clase que es bastante extensa. Eh, Mi nombre es Alejandro Falero, soy ayudante de esta cátedra de la Comisión Viñón Lerman Rojas, soy ayudante de primera y además soy residente de psiquiatría del Hospital Piñero y los voy a estar guiando y acompañando en esta clase que vamos a abordar el tema de los antidepresivos. Tema extenso, así que recomiendo si tienen la diapo a mano para ir anotando y pensando un poco en las cosas que bueno, que les voy a ir charlando y tratar de transmitir algunos conocimientos básicos y claves para lo que es el tratamiento psicofarmacológico con los antidepresivos. Bueno, empecemos. Los contenidos de esta clase van a ser, bueno, los objetivos, la clasificación según mecanismo de acción, aspectos farmacológicos, los efectos adversos y y los usos terapéuticos que tienen los antidepresivos. Bien, para empezar a introducirnos en este tema, en esta temática, la Organización Mundial de la Salud menciona que hay 300 millones de personas que sufren en el mundo trastorno depresivo mayor. Es la principal causa mundial de discapacidad y que conlleva esto una gran morbilidad. Recuerdo que cuando estaba cursando Farmacología 2 en esta cátedra, la psiquiatra que daba esta clase mencionaba que en el 2020 iba a ser la primera causa. Bueno, lo es, estamos en el 2020 con el coronavirus a full. eh, Así que nada. La depresión afecta más a la mujer que al varón y en el peor de los casos la depresión puede llevar al suicidio. Hay tratamientos eficaces para la depresión. Acuérdense que el tratamiento psicofarmacológico es una pata del tratamiento y la otra pata del tratamiento es la psicoterapia. Ambas generan mejor eficacia en el tratamiento y evitan la recurrencia de los síntomas, ¿sí? Bien, esta sería una clasificación de los trastornos del estado de ánimo. Están los trastornos depresivos, que es lo que nos vamos a enfocar hoy. Está el trastorno depresivo mayor, el trastorno distímico, el trastorno depresivo premenstrual, trastornos depresivos no especificados, entre otros y otros. Lo que se utiliza en la psiquiatría o en la salud mental son manuales diagnósticos, que son el DSM, actualmente se utiliza ya el DSM-5 y el CIE-11, que lo que hacen es eh, lo que nos permite en realidad es hablar un mismo idioma entre las tantas corrientes que hay dentro de la salud mental, eh, y lo que hacen es mencionar un montón de características clínicas que son criterios diagnósticos y que dependiendo de la cantidad de criterios que presente el paciente se va a tratar de un trastorno depresivo mayor o de un trastorno bipolar tipo 2, por ejemplo, ¿no? Bien. Bueno, después están los trastornos bipolares, los otros trastornos del estado del ánimo. Pero bueno, nosotros vamos a enfocarnos en esto que hablábamos al principio, el trastorno depresivo mayor. Estos pacientes concurren a la consulta y lo que refieren es que en el último tiempo se sienten con un estado anímico deprimido, con apatía, con pérdida del interés por las cosas que antes hacían, que les cambió el apetito, que aumentaron o disminuyeron de peso, que tienen trastornos del sueño, que presentaron agitación o inhibición psicomotriz, que están fatigados, que tienen ideas de culpa y de minusvalía, que pueden presentar disfunción ejecutiva y que obviamente hay que estar atentos porque pueden presentar ideas de muerte, ideas suicidas con plan y evitar en lo posible eh, que esas ideas de muerte o ideas suicidas se lleven a cabo, ¿sí? Así que es importante ofrecerles un tratamiento adecuado, un buen abordaje y hacer un poco de sostén, que es una de nuestras funciones como profesionales de la salud. Los objetivos de esta clase, bueno, van a ser conocer las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de estos fármacos, mencionar los efectos adversos y nombrar sus usos terapéuticos.
Bien, adentrémonos un poco en la clasificación como una temática introductoria de lo que vamos a ver después. Bien, la clasificación esta es según el mecanismo de acción, ¿sí? Primero tenemos estas familias que son los IRS, conocidos vulgarmente, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, que acá están, son 6 fármacos: sertralina, paroxetina, fluoxetina, fluoxamina, citalopram y escitalopram. Son los más utilizados actualmente para el tratamiento el trastorno depresivo mayor, son primera línea. Después están los inhibidores de la recaptación de la serotonina y noradrenalina, que acá están la venlafaxina, desvenlafaxina, milnacipran, levomilnacipran y duloxetina. Estas dos familias son las primeras líneas y son las más utilizadas para el trastorno depresivo mayor. Los IRS más que la venlafaxina, desvenlafaxina y etc. Luego están estas dos familias a la derecha, que son los antidepresivos clásicos que se utilizaban antes y que por su toxicidad y efectos adversos están en desuso hoy, que son los antidepresivos tricíclicos, que tenemos los de segunda generación, que es la nortriptilina; los de tercera generación, la amitriptilina, clorimipramina e imipramina; los inhibidores de la monoaminoxidasa, que son los no selectivos irreversibles, tenemos fenelcina, tranilcipromina. Después tenemos los selectivos irreversibles, que es la selegilina, que actúa sobre la MAO-B, y los selectivos reversibles, como la moclobemida, que actúa sobre la MAO-A. Estos se utilizan actualmente en la enfermedad de Parkinson, que seguramente en el teórico lo vieron. Bien, después están los inhibidores no selectivos del transportador de dopamina y de noradrenalina, que acá está el bupropion; los antagonistas del receptor de serotonina 2A y el 3, y antagonistas del alfa 2, que acá está la mirtazapina y la mianserina. Y por último, los antidepresivos que entraron al mercado aproximadamente en el 2011, que son los multimodales, que es la vilazodona y la vortioxetina. Bien. Bueno, estas son algunas pinturas de arte eh, que encontré, que intentan plasmar ánimos depresivos. Van Gogh es un artista que se piensa que fue en su momento, un diagnóstico retrospectivo sería, que padecía trastorno bipolar; en sus fases maníacas pintaba de una cierta forma y en sus fases depresivas eh, de otra forma. Bueno, después está Frida Kahlo y Picasso también. Bien, continuemos. Los objetivos del tratamiento van a ser la remisión y recuperación completa y prevenir las recurrencias. Remisión y recuperación completa no se logra en el 100% de los casos. Hay algunas mejorías, pero sí es importante tratarlos y tratarlos bien, digamos, por el tiempo que se considere suficiente, y hay que prevenir las recurrencias, por favor. Los aspectos, ahora nos vamos a adentrar en los aspectos farmacológicos. Bien, para entender un poco cómo funcionan los antidepresivos, existen unas teorías que explican la neurobiología de la depresión, que hablan de que en la depresión hay 3 monoaminas claves, que son la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Y esto sería una imagen que intenta graficar lo que ocurre fisiológicamente, ¿sí? Acá vamos a ver imágenes que intentan graficar lo que ocurre cuando un paciente o una paciente sufre de depresión, ¿sí? Y esto se conoce como la teoría monoaminérgica de la depresión, que dice que hay un déficit de una o más de estas 3 monoaminas, ¿sí? Bien. El objetivo del tratamiento psicofarmacológico va a ser retomar al estado fisiológico. Lo que ocurre en la depresión es que hay una menor actividad de la neurotransmisión monoaminérgica de cualquiera de estas tres o de las tres
habíamos dicho serotonina, dopamina y noradrenalina, que causa una regulación, como un upregulation de los receptores monoaminérgicos postsinápticos, que es lo que intenta plasmar el redondel rojo, ¿sí? Y esto es lo que ocurre en la depresión. Bien, ven la cantidad de receptores postsinápticos que hay para la poca cantidad de neurotransmisores en la brecha, ¿sí? Entonces lo que va a hacer el antidepresivo es actuar en última instancia regulando a la baja, o sea, down regulation de esos receptores monoaminérgicos con el tiempo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, vimos recién la clasificación según su mecanismo de acción. Pueden inhibir la recaptación, o sea, la bomba que recapta a los neurotransmisores y aumenta los neurotransmisores en la brecha y que al momento crónico van a permitir un down regulation de los receptores. Y hay otros mecanismos genómicos, como por ejemplo el aumento de transcripción de ciertas proteínas, de los factores neurotróficos que aumentan la neurogénesis, entre otras cosas. Bien, vamos a volver un poquitito a fisio, a neurofisio, para conocer o para recordar las vías que actúan estos neurotransmisores. Las vías que utilizan la serotonina o en las vías que participa la serotonina regulaban el humor, el apetito, la ideación suicida y el sueño. En realidad la ideación suicida no es algo fisiológico, pero el humor, el apetito y el sueño sí. Estas proyecciones ascendentes se originan en el núcleo del RAFE, ¿se acuerdan del tronco, del tronco cerebral? Y se dirigían a estructuras como el cerebelo, el tálamo, ganglios basales, la neocorteza, el hipotálamo, el lóbulo temporal, y participaban de estas situaciones del humor, del apetito, del sueño y también de la ideación suicida, ¿sí? Y las vías descendentes serotoninérgicas participan en las vías del dolor. Las vías noradrenérgicas tenían proyecciones ascendentes que estaban dirigidas desde el locus ceruleus del tronco encefálico y se dirigía a otras estructuras como el tálamo, la neocorteza, el hipotálamo, el lóbulo temporal, etcétera, y participaban del estado de ánimo también, de la activación y la cognición, ¿sí? Las vías dopaminérgicas, desde el tronco encefálico a estas estructuras también al estriado, al lóbulo frontal, al área tegmental ventral, y participaban de la cognición, del placer, de la recompensa, en la regulación de los movimientos y en la producción de fenómenos psicóticos. Seguramente lo vieron en el teórico de antipsicóticos. Bien, continuemos. Tenemos características farmacocinéticas en común con las familias de antidepresivos que vimos hace un rato. Todas se administran por vía oral. En general, todas tienen buena distribución, tienen alta unión a proteínas plasmáticas, alta volumen de distribución, como dijimos recién. No se pueden dializar si el paciente se intoxica por un intento o si realizó una sobredosis, no se dializan. El metabolismo, esto es algo complicado porque genera muchas interacciones, es por el citocromo P450 y sus diferentes subtipos, y esto va a generar muchas interacciones farmacodinámicas y farmacocinéticas. Interacciones de relevancia, los imados con los alimentos y los medicamentos con los CYP y la posibilidad de generar un síndrome serotoninérgico. Bien, las generales del tratamiento con antidepresivos es que todos los antidepresivos tienen un retraso terapéutico de 3 a 4 semanas para que se evidencie el efecto antidepresivo. Tienen un mecanismo de acción a corto y a largo plazo que las vamos a ir viendo según las familias. La FDA fue actualizando esto de la advertencia. Primero era
en edades pediátricas, después fueron hasta los 18 años y después fueron hasta los 24 años de una advertencia sobre el aumento del riesgo de pensamiento y comportamientos suicidas. ¿Sí? Así que si uno le administra, por ejemplo, un IRS a un paciente pediátrico, uno tiene que estar muy, muy atento a que existan conductas de autolesión, por ejemplo, porque estos fármacos podrían ser posibilitadores de estas situaciones. La reacción a efectos adversos puede ocurrir en cualquier momento de la terapéutica, ¿sí? Esto es importante. Si yo le doy un antidepresivo hoy, mañana el paciente me puede estar diciendo que, por ejemplo, presenta náuseas o diarrea o vómitos, ¿sí? Más allá de que tenga un retraso terapéutico, pueden generar reacciones adversas, ¿sí? Bueno, y el riesgo de viraje maníaco, switch maníaco, todos los antidepresivos, ¿sí? Esto sería en pacientes que tienen predisposición, que no fueron diagnosticados con un trastorno bipolar y están en la fase depresiva. Yo le doy un antidepresivo y el paciente se puede volver hipómano si es un trastorno bipolar tipo 2 o puede incurrir en una manía si es un trastorno bipolar tipo 1. ¿Sí? Por eso es tan importante al principio del tratamiento estar muy atento a los síntomas. El paciente no debería referir significativamente o clínicamente cambios bruscos con la medicación, ¿sí? Hay que estar atentos si el paciente viene y dice, no, la verdad que estoy re feliz, me pude comprar una, o sea, al día que yo le diga, a las 2, 3 semanas, que el paciente te diga, yo me pude comprar una casa, vendí toda mi ropa, me compré un auto 0 kilómetro, estuve con 17 personas, tuve relaciones sexuales con 24, me creo Dios como síntomas maníacos, hay que pesquisarlos, hay que estar atentos a eso por el riesgo del switch maníaco, ¿sí? Bien, estas recomendaciones son para casi todos los, o sea, para todos los tratamientos con psicofármacos. Empezar despacio con la dosis mínima efectiva y aún a veces hay que empezar con dosis aún más bajas y escalar las dosis gradualmente. Retirar lentamente siempre, salvo que exista un efecto adverso que corra riesgo la vida del paciente, que hay que retirarlo de forma abrupta, pero si no, nunca jamás lo retiran de forma abrupta, ¿sí? La duración del tratamiento con los antidepresivos es como bastante extensa, llega hasta los 12 meses, o sea, hasta el año. Eh, el 60% de los pacientes responderá con el primer esquema terapéutico, comienza a contarse de que el paciente dejó de presentar síntomas depresivos. Eh, y bueno, el tratamiento crónico, depresiones resistentes y recaídas. En estos casos uno puede llegar a dosis máximas de un antidepresivo, combinar dos antidepresivos, cambiar por otro antidepresivo. eh, si el paciente no hacía psicoterapia, añadirla. Y bueno, el uso de terapia electroconvulsiva nunca lo vi, pero es una indicación de depresiones multiresistente, digamos, a todas las posibilidades terapéuticas. Bien, entonces empezar despacio y no discontinuar los fármacos de manera abrupta. Eso es algo clave, son los dos ítems primero. Bien, ahora ya nos metemos de lleno con estas familias de fármacos, ¿sí? Los primeros que vamos a ver son los que más se utilizan en la clínica, son los inhibidores de la recaptación de serotonina, los IRS. Los puse como pasos, como para que sea más pedagógico y dinámico. Lo que primero ocurre es que el IRS bloquea la recaptación de serotonina, tanto en las dendritas como en el axón. El incremento de serotonina produce que se desensibilicen y regulen a la baja, o sea, se produzca un down regulation de los autorreceptores. El down regulation de estos autorreceptores produce que la neurona libere más serotonina en el axón. El incremento de serotonina en el axón produce que los receptores postsinápticos se desensibilicen y regulen
o sea, produzcan down regulation y esto reduce también las reacciones adversas a la medicación. ¿Sí? Bien. Esto sería, el que vimos recién era el mecanismo de acción a corto plazo y a largo plazo. Estos antidepresivos lo que hacen es estimular a segundos mensajeros que están regulados por el AMP cíclico y la fosforilación del CREB, que esto hace un aumento de la expresión del factor de crecimiento neurotrófico, generando una mayor neurogénesis en el hipocampo, ¿sí? Se produce neuroplasticidad, digamos. El tratamiento continuo con los IRS reduce la expresión del transportador de serotonina, lo que resulta en eliminación reducida de la liberación de serotonina, y esto permite que como no se está recaptando la serotonina, la serotonina esté en la brecha sináptica y que aumente la neurotransmisión serotoninérgica. ¿Sí? Bien. La farmacocinética de los IRS, bueno, se administran todos por vía oral, poseen una vida media bastante larga, entonces esto permite que se los dé una vez por día, tienen alta distribución, no son dializables, se metabolizan por el citocromo P450 y la mayoría lo hace por el CYP2D6 y la mayoría también inhibe esta enzima, y la excreción se hace por vía renal y las heces. Bien. Este es un cuadrito que está en el Goodman de la edición 13. Nada, que habla un poco de la vida media de la concentración plasmática y de los citocromos que están sí, de los citocromos que están involucrados en el metabolismo. Eh, bien, esto lo vamos a ver ahora también en los que sigue. Acá están los IRS y sus características específicas. Por ejemplo, la fluoxetina tiene acciones de antagonismo del receptor de serotonina 2C que desinhibe la liberación de noradrenalina y dopamina. Esto en la fisiología lo que ocurre es que cuando la serotonina eh, impacta sobre los receptores 2C, inhiben la liberación de noradrenalina y dopamina. Entonces, como la fluoxetina antagoniza ese receptor, desinhibe o sea, inhibe al inhibidor y produce un efecto desinhibidor. La fluoxetina es activadora, se administra generalmente por las mañanas, porque los pacientes refieren que están mucho más activos cuando toman la fluoxetina, entonces genera insomnio a la noche y no vale la pena. Tiene un efecto antibulimia, de hecho es un fármaco que se administra en trastornos de la conducta alimentaria. Tiene una vida media de 2 a 3 días, la fluoxetina, y la norfluoxetina de 2 semanas. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, eh, porque cuando yo lo retiro como fármaco, el metabolito va a seguir activo, ¿sí? Por 2 semanas. Y es un fármaco que no genera síndromes de discontinuación, ¿sí? Inhiben al CYP2D6 y al 3A4. Después está, está aprobado la fluoxetina para el tratamiento de trastorno obsesivo compulsivo en niños y aprobado para la depresión en adolescentes. Eh, Otra vez, hay que tener mucho cuidado cuando uno administra un inhibidor de la recaptación de serotonina porque aumenta el riesgo suicida en niños y en pacientes jóvenes, ¿sí? La sertralina inhibe al transportador de dopamina y también tiene una acción sobre el receptor sigma 1. La sertralina podría mejorar la energía, la motivación, la concentración, además de efectos ansiolíticos por la unión del receptor sigma 1. ¿Sí? Eh, bien. La fluoxetina y la sertralina son seguros en pacientes con patología cardiovascular, y son ambas categorías en el embarazo. Bien. La paroxetina
Tiene acciones anticolinérgicas e inhibidores del transportador de noradrenalina. Inhibe la óxido nítrico sintetasa. Esto genera disfunción sexual, ¿sí? Es una causa de abandono importante en los pacientes que reciben la paroxetina, y también inhibe al CYP2D6, ¿sí? La paroxetina está contraindicada en el embarazo porque se demostró un mayor riesgo de malformaciones cardíacas congénitas. Es categoría D. Tiene una vida media más corta que el resto de los CIRS y cuando se discontinúa abruptamente genera síndrome de discontinuación, ¿sí? Y es muy sedativa. La fluvoxamina es de los CIRS el único que no está aprobado para el tratamiento del trastorno depresivo mayor, pero sí está aprobado para el trastorno obsesivo compulsivo. Tiene propiedades particulares y potentes sobre el sigma 1 que puede ser de utilidad en la ansiedad y tiene como eficacia demostrada en el trastorno obsesivo compulsivo. Inhiben al CYP1A2 y al 3A4. La fluvoxamina se utiliza en pacientes pediátricos, está aprobado para el uso en pacientes con diagnóstico de TOC a partir de los 8 años, de 8 años a los 17 años. Bien, sigamos. Estos son los dos IRS más nuevos, que es el citalopram y el enantiómero, el escitalopram. El citalopram está compuesto por los enantiómeros R y S. La forma S es farmacológicamente activa, que es el escitalopram. Es un débil inhibidor del CYP2D6 y el citalopram en dosis mayores de 40 miligramos se demostró que tiene un riesgo de prolongación del QT alto y de torsadas de punta, o sea, como generador de arritmias, como la torsada de puntas. Así que si uno le va a administrar más de 40 miligramos día de citalopram, tiene que hacerle un electrocardiograma para ver y chequear que todo esté bien. El escitalopram contiene solamente el enantiómero S puro, carece de propiedades antihistamínicas y de prolongación del QT, porque eso lo daba el enantiómero R, y es el IRS mejor tolerado y con menores interacciones farmacológicas, ¿sí? Eh, mm, mm, mm. ¿Qué más? Sigamos. Bien. Las reacciones adversas a estos medicamentos, las sexuales, son frecuentes, son importantes, son una causa de abandono de la medicación y no hay muchas posibilidades terapéuticas para revertir este efecto adverso, así que una vez que ocurre y que es sostenido en el tiempo, hay que ver de cambiar por otro antidepresivo o, o llegar a un, o sea, hablar con el paciente, explicarle que es importante que cumpla la terapéutica. El tema es que la terapéutica es prolongada, o sea, deben tomar por un año por lo menos el IRS, y esto es importante. O sea, este efecto adverso le puede generar una disminución en la calidad de vida al paciente, digamos. Y ocurre en el 40-30% de los pacientes y se debe al bloqueo de los receptores de serotonina 2 espinales. ¿Sí? Sobre el sistema nervioso central también son frecuentes, del 20 al 10% de los pacientes que pueden presentar agitación y ansiedad, sobre todo en el inicio del tratamiento, que van disminuyendo con el tiempo. En el tratamiento, en el curso crónico, los IRS son ansiolíticos, ¿sí? También pueden generar alteraciones en el sueño, disminuyen el sueño REM, aumentan la latencia del REM y aumentan la frecuencia con la que uno o sea, tiene sueños vívidos y pesadillas. También pueden existir mareos en el inicio del tratamiento que después ceden porque se genera tolerancia. Riesgo de switch maníaco en el 30% de los pacientes que son predispuestos o que tienen un diagnóstico de trastorno bipolar y está solapado. Y son menos frecuentes con la paroxetina, el riesgo de switch.
Después están la, la letargia y la apatía, que esto es un síndrome de apatía con falta de iniciativa y de respuesta emocional. También pueden generar alteraciones cognitivas, cefaleas, síndromes extrapiramidales, que el más frecuente es la caticia, eh, y la población de riesgo son los adultos mayores y los IRS, perdón, los IRS son antidopaminérgicos, disminuyen la producción neuronal y liberación de dopamina causada por el incremento de la serotonina sináptica, ¿sí? Así que ahí se produce como una inhibición dopaminérgica, eh, y bueno, genera estos síndromes extrapiramidales. Y los pacientes adultos son los más sensibles a estos efectos adversos. Bueno, los efectos adversos sexuales que pueden aparecer son cambios en la libido, problemas en la erección, retardo en la eyaculación o anorgasmia, son más frecuentes con la paroxetina, no aparecen siempre en el inicio del tratamiento. Eso también es algo que hay que tenerlo en cuenta, que uno puede ser que esté siguiendo al paciente por 3 meses y está con sertralina y re bien, y después viene y dice, mira, me pasó esto, tengo eyaculación precoz, quiero que me saques este fármaco, yo no lo voy a tomar más. Y ahí, bueno, es todo un conflicto. Otros efectos adversos importantes a tener en cuenta son los gastrointestinales, que también es un motivo frecuente para la discontinuación del tratamiento. Hay que recordar que las náuseas y los vómitos son producidos por el bloqueo del receptor 3, de serotonina 3 en el tronco encefálico. Así que una de las medidas puede ser que se administren con las comidas los IRS para disminuir estos efectos adversos gastrointestinales, que también después se generan tolerancia a estos efectos. También pueden existir diarreas y calambres, eh, sobre todo con la fluoxetina. eh, y después están los metabólicos, que pueden generar en pacientes obesos. Está descrito que se genera anorexia en los 2 a 3 primeros meses de tratamientos con IRS, pero también se describe que hay un aumento ponderal, o sea, del peso, más del 7% del valor basal, que se debe al bloqueo de los receptores de serotonina 2C. También genera hipercolesterolemia con aumento de LDL, con la paroxetina y la sertralina. Y los efectos adversos endocrinos pueden ser el aumento de la prolactina y eh, en pacientes añosos puede producir, o sea, son los que más riesgo tienen de que se produzca un CIJAT. Y esto lleve a la hiponatremia, así que hay que tener cuidado. ¿Sí? Eh, Faltan cardiovasculares. Los cardiovasculares, la bradicardia es el efecto adverso más frecuente. Eh, bueno, algo del citalopram habíamos comentado. A partir del 2011, la FDA sacó una alerta de seguridad sobre el uso de dosis mayores de 40 miligramos de citalopram por el riesgo de prolongación del intervalo QT. ¿Sí? Así que si uno tiene que utilizar más de 40 miligramos de citalopram, le debería hacer un electrocardiograma antes de aumentar la dosis o rotar de fármaco. ¿Sí? Los hematológicos, se describe que hay una menor recaptación de serotonina por las plaquetas que lleva a una alteración en la agregación plaquetaria. Y eso puede generar trastornos en la coagulación con sangrado, gastrointestinales altos, petequias, púrpura. La púrpura está descrita con el uso de la fluoxetina. Bueno, epistaxis, sangrado intraoperatorio, trombocitopenia y hematomas. No es muy frecuente de ver sangrados por los IRS. Sí, cuando hay administración concomitante con AINES, o con otras drogas como la warfarina, el acenocumarol,
ahí sí puede aumentar el riesgo, o cuando los pacientes van a ser intervenidos quirúrgicamente, ahí hay que estar alertas un poquitito, ¿sí? Bien. Antes de pasar al síndrome serotoninérgico, no nos faltó nada. Bien, el síndrome serotoninérgico son, bueno, como un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que se causa por el aumento excesivo de la serotonina. Y lo que causa más frecuentemente el síndrome serotoninérgico es la interacción medicamentosa, ¿sí? Recuerden que los IRS se metabolizan por los citocromos. Si yo inhibo al citocromo por el cual se metaboliza ese fármaco y ese fármaco me va a aumentar la serotonina, es, es riesgoso, primero, para el paciente, y es muy posible que se genere eh, este síndrome. La triada clínica es cambios en el estado mental, la hiperactividad autonómica, anormalidades neuromusculares, y las complicaciones van a ser un síndrome intravascular diseminado, la rhabdomiólisis que me puede generar una insuficiencia renal aguda, cirrosis metabólica. El diagnóstico es clínico por examen físico, hay un score de Cantar Criterio. Este síndrome lo van a ver más en profundidad en toxicología. Esto es para mencionarlos como un efecto adverso que hay que tenerlo en cuenta, que hay que conocerlo. El tratamiento va a ser obviamente la discontinuación del agente causante, todos los fármacos que yo les prescribí, que ahora no lo van a hacer porque tienen este conocimiento, el ABC, la normalización de los signos vitales, se les va a administrar fluidos intravenoso para lavarlo al paciente, se hace un monitoreo hemodinámico. Estos pacientes, obviamente, una vez que ocurre, uno los diagnostica y los deposita en la UTI, digamos. Hay que disminuir la temperatura. Para el control de la rigidez se usan benzodiazepinas, y el antídoto es la ciproheptadina, ¿sí? Que es como el que revierte un poco el efecto del exceso de serotonina. Y ahí está el paciente con todos los síntomas. Bien, acá están las causas, que eran las interacciones medicamentosas, la causa más frecuente. Por ejemplo, los inhibidores de la monoaminoxidasa, cuando se administran con un IRS, eso está totalmente contraindicado. Cuando uno da un IMAO y retira ese fármaco, tiene que esperar 14 días para que se vuelvan a sintetizar esas enzimas que estaban inhibidas para la correcta eliminación o metabolización de la serotonina, ¿sí? Cuando se administra los IRS con los triptanos, que eran fármacos que habrán visto en el teórico de cefaleas. La levodopa, la bromocriptina y la mantadina también en interacciones conjuntas pueden generar este síndrome. El tramadol, la meperidina, antibióticos como el linezolid, las drogas de diseño, MDMA, metanfetamina, LSD. Esto suele ocurrir cuando existen intoxicaciones, por ejemplo, en las fiestas electrónicas, que uno los ve a los pacientes entrando a la guardia con un síndrome serotoninérgico que lleva a una alta mortalidad. Drogas simpático-miméticas, anfetaminas, cocaínas, y también con los estabilizadores del ánimo como el litio y el ácido valproico. Bien. Bien, ahora nos vamos a meter con los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Eh, bueno, estos van a producir una inhibición del SERT y del NET, que hace que aumenten la concentración de ambos neurotransmisores en el espacio sináptico. Pero además se le suma otro neurotransmisor, que es la dopamina. Hacen que aumente la dopamina en la corteza prefrontal, ¿sí? Lo que ocurre es que en la corteza prefrontal hay una disminución del DAT. ¿Se acuerdan que era el transportador de dopamina por el cual desaparecía la brecha sináptica? Entonces, la dopamina se va a metabolizar por el NET. Si yo inhibo a la bomba de recaptación de noradrenalina, tampoco puedo captar dopamina.
Entonces eso hace que haya mayor dopamina en la brecha sináptica, ¿sí? El tratamiento continuo con estos fármacos reduce la expresión del SERT o del NET y produce una disminución de la liberación de neurotransmisores y un aumento de la neurotransmisión serotoninérgica o noradrenérgica, ¿sí? Bien, la farmacocinética. Los fui dividiendo en los fármacos. Vamos a empezar por la venlafaxina y la desvenlafaxina. La desvenlafaxina es el metabolito activo de la venlafaxina. Ambos son comercializados como antidepresivos en el mercado. Y existe la venlafaxina XR, que es de liberación prolongada. Y ahora vamos a ver la farmacocinética de ambos fármacos. Se administran por vía oral. La venlafaxina tiene buena absorción y la XR es de absorción lenta, digamos. La XR tiene la ventaja de que se administra una vez al día y la venlafaxina se administra por su corta vida media 2 a 3 veces por día. Tienen tienen baja unión a proteínas plasmáticas, una vida media para la venlafaxina de 3 a 7 horas y para la desvenlafaxina de 9 a 13 horas, ¿sí? El metabolismo es hepático de ambas. La venlafaxina se metaboliza por el citocromo 2D6 y ahí se obtiene la desvenlafaxina y que la desvenlafaxina a su vez se metaboliza por el CYP3A4 y ambas se excretan por la orina. La venlafaxina inhibe inhibe con más afinidad en cualquiera de las dosis que uno le dé, más al CERT que al NET, ¿sí? La inhibición de la venlafaxina al NET, o sea, al transportador de noradrenalina es dependiente de la dosis, ¿sí? Y la desvenlafaxina inhibe más al transportador de noradrenalina que al de serotonina, ¿sí? Otra cosa para rescatar es que la venlafaxina XR es mejor tolerada, ¿sí? Genera menos efectos adversos. Los efectos adversos de estos dos fármacos incluyen, eh, bueno, efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, como sedación, mareo, insomnio, vértigo, dificultad para concentrarse. A altas dosis alteran la memoria. Pero un dato interesante es que tienen bajo riesgo de viraje maníaco, 0,5%, y bajo riesgo de generar convulsiones, que es algo que nos faltó decir, que los IRS pueden precipitar ciertos eventos convulsivos, ¿sí? Estos tienen bajo. Eh, bien. Otros efectos adversos como los gastrointestinales, náuseas al inicio del tratamiento, sequedad bucal y constipación por el efecto de la noradrenalina, cardiovasculares, esto sí es algo para tener en cuenta cuando voy a administrar la venlafaxina y la desvenlafaxina, hay que hacer un control estricto de la TA porque generan un aumento leve sostenido de la tensión arterial diastólica. Esto es dosis dependiente, este efecto adverso. A mayor dosis, más posibilidades de aumento de la TA. También generan taquicardia, la venlafaxina, y prolongación del QT con menos riesgos que los otros fármacos, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Genial. Bueno, sí, también generan trastornos sexuales muy similares a los IRS en el 30% de los pacientes, hematológicos, riesgos de sangrados aún mayor con los AINES y el riesgo de hiponatremia por, por esta cuestión que podía generar CIHAT. ¿Sí? La otra droga que pertenece a esta familia es la duloxetina, que se administra por vía oral también, tiene buena absorción, un pico plasmático a las 6 horas, tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, una vida media de 12 horas, el metabolismo es hepático, y acá me quedó la diapo de la venlafaxina y la desvenlafaxina,
que está mal, corríjanlo, por favor. Eh, bien. Y la excreción también quedó de la otra diapositiva. La, la dulocetina se metaboliza principalmente por el CYP, bueno, quedó 2D6 y el CYP 1A2, eh, y son inhibidores de el 2D6 y el 1A2. Bueno, igual, en ese caso. eh, bien. La dulocetina, vamos a aclarar algo que además de ser indicado para el trastorno depresivo mayor, también se utiliza para el dolor neuropático periférico diabético. Todos los pacientes, esto es algo que se puede observar, es que todos los pacientes que reciben dulocetina mejoran todos los dolores. Muchas veces los pacientes que tienen trastorno depresivo mayor en la entrevista refieren quejas somáticas, como me duele acá, me duele allá. Y cuando uno administra la dulocetina, todos esos dolores suelen ceder. Bien. No utilizar en pacientes que tengan consumo problemático de alcohol. Hay que tener cuidados en pacientes que tengan insuficiencia renal e insuficiencia hepática. Y en pacientes que tengan alguna cardiopatía de base. A nivel del sistema nervioso central, generan bueno, alteración en el sueño, riesgo bajo, esto es parecido a los otros fármacos, riesgo bajo de viraje a manía y convulsiones, y genera síndromes extrapiramidales, ¿sí? Después tenemos los efectos adversos anticolinérgicos, sequedad bucal, constipación, retención urinaria, aumento de la presión intraocular. Hay que tener cuidado con los pacientes que tengan glaucoma de ángulo cerrado. A nivel cardiovascular también pueden generar una hipertensión leve que tiene poca importancia clínica. Pueden generar hipotensión y mareo, ¿sí? Gastrointestinales, es frecuente que los pacientes experimenten náuseas al comienzo del tratamiento, diarrea, bajo apetito y pueden generar hepatotoxicidad, ¿sí? Así que toda sintomatología que pueda ser sospechosa de hepatotoxicidad hay que tenerla en cuenta con la dulocetina, ¿sí? Bien, después tenemos el milnacipran, que es otra droga de esta familia, se administra por vía oral, tiene un pico plasmático a las 2 horas, tiene una distribución que tiene una unión a proteínas plasmáticas baja, una vida de 8 horas, el metabolismo es hepático, no se metaboliza por sí, eh, se realiza conjugación con ácido glucurónico y se elimina el 50-60% como droga activa por orina y el resto como metabolitos glucuronizados. Eh, no son tan frecuentes los efectos adversos gastrointestinales, pero hay que tener en cuenta, como con la dulocetina, la hepatotoxicidad. ¿Sí? A nivel del sistema nervioso central, genera cefaleas, vértigos, ansiedad, sedación, temblor e insomnio. En el aparato cardiovascular puede generar aumento de la tensión arterial. Hay que hacer control de la TA, por favor. Y a nivel de efectos adversos sexuales, genera disfunción sexual. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora pasamos a los antidepresivos tricíclicos que se utilizaban antes, que ahora están en desuso. Lo que hacen es inhiben la recaptación una de aminas biógenas, actuando sobre el transportador de aminas asociadas a sodio. Acá tenemos la nortriptilina, que es inhibidora de la recaptación de noradrenalina y serotonina, la clorimipramina, que es inhibidora de la recaptación de serotonina, y la amitriptilina, que es inhibidora de la recaptación de serotonina y noradrenalina, y además hace un antagonismo del receptor de serotonina 2. Además de esto, bloquean a muchos otros receptores, como cuáles, como el bloqueo M1, que es anticolinérgico, el alfa 1, el H1, y hace bloqueos de canales de sodio voltajes eh,
voltajes dependientes, tanto cardíacos como cerebrales. Así que son fármacos que generan efectos adversos, que en altas dosis estos fármacos pueden generar toxicidades importantes y generar la muerte, ¿sí? Se administran por vía oral, tiene una absorción rápida y completa. El efecto anticolinérgico hace que se retrase su propia absorción, tiene una distribución muy amplia, tienen alta unión a proteínas plasmáticas, atraviesan placenta y leche materna, y esto es importante, concentran en cerebro, hígado, miocardio y riñón, ¿sí? Y cuando los pacientes hacen un intento, por ejemplo, o los pacientes toman eh, una dosis alta de estos antidepresivos, son estos órganos los que se van a dañar. Dijimos que bloqueaban los canales de sodio, eso puede generar arritmias a nivel cardíaco y, bueno, la muerte. Y a nivel del cerebro también, al inhibir estos receptores de los canales de sodio, pueden generar convulsiones y la muerte. Se metabolizan en el hígado por desmetilación por el CYP1A2 e hidroxilación por CYP2D6 y conjugación con ácido glucurónico, y se excretan por vía renal. ¿Sí? Tienen como efectos adversos metabólicos y endocrinos, sistema nervioso. Ordenemos no. A nivel de. Acuérdense de todos los receptores que bloqueaban, y a partir de eso pueden salir también los efectos adversos. ¿Sí? A nivel del sistema nervioso central, por bloqueo alfa 1 y H1 generan mucha sedación, que a veces es muy insoportable para los pacientes esa sedación. Por la inhibición de la recaptación tipo 1 de noradrenalina generan temblor, que esto puede ser evidenciado en la lengua y en las extremidades superiores. Acuérdense de que habíamos dicho que bloqueaban los canales de sodio, eso puede predisponer a las convulsiones o puede generar en dosis altas las convulsiones. Tener en cuenta pacientes que hayan tenido, que tengan comorbilidad, como pacientes epilépticos, los pacientes que sufren un trastorno de la conducta alimentaria o que tengan un daño estructural, ¿sí? El switch maníaco con estos antidepresivos es muy alto, del 10 al 50% de los pacientes. También pueden generar síndromes extrapiramidales por el aumento de la neurotransmisión de serotonina, eso hacia el bloqueo de receptores de 2. También generan trastornos cognitivos por el bloqueo de los receptores M1, H1 y alfa 1. ¿Sí? Los efectos anticolinérgicos se generan por el bloqueo M1 y era la sequedad bucal, la constipación, la visión borrosa, la retención urinaria, el delirium, y también por este mecanismo pueden aumentar la presión intraocular. ¿Sí? A nivel cardiovascular pueden generar principalmente hipotensión ortostática por el bloqueo alfa 1, ¿sí? Y taquicardia refleja. Las arritmias en dosis tóxicas se producen por, bueno, por el bloqueo noradrenérgico y serotoninérgico y los canales rápidos de sodio. Hay que tener cuidado si estos pacientes que están recibiendo estos fármacos tienen una comorbilidad cardíaca como un antecedente de cualquier arritmia, ¿sí? Bueno, y también pueden generar disfunción sexual por bloqueo del receptor de serotonina 2, el bloqueo alfa 1 y M1, ¿sí? Y pueden ver entumecimiento testicular, eyaculación retrógrada, eyaculación dolorosa, priapismo, entre otros. Bien, ahora vamos a unos fármacos aún más viejos que los antidepresivos tricíclicos, que son los IMAO. La monoaminoxidasa es una enzima que está en la membrana externa de la mitocondria y es el responsable de la degradación de aminas biógenas, ¿sí? Entonces existe una isoenzima MAO-A y una MAO-B. La MAO-A es la que se encuentra en el sistema nervioso central, en los terminales simpáticos, en el intestino y en la piel.
y sus sustratos son la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Y algo importante acá es la tiramina. Otra cosita importante es que la MAO-A sería la responsable del efecto antidepresivo de la monoaminoxidasa, ¿sí? La MAO-B, eh, la MAO-B se encuentra en el sistema nervioso central, en el hígado de las plaquetas, sustratos, dopamina, tiramina y la triptamina. Estos antidepresivos producen una regulación cuesta abajo de los receptores alfa 1, alfa 2, beta y serotoninérgicos 1 y 2. ¿Sí? Ese sería el mecanismo de acción de los IMAOs. La clasificación era la que vimos al principio. Tenemos los IMAOs no selectivos y los selectivos. Los IMAO no selectivos tenemos los derivados hidracínicos, que son los irreversibles, los derivados no hidracínicos, que son los reversibles. Los IMAO selectivos tenemos de la MAO-A, que se los llama IRMA, que es la moclobemida y que es reversible. Recuerden que acá vamos, inhibidores de la MAO-B, que es la selegilina, es irreversible. Si yo inhibo irreversiblemente esta enzima, necesito, para que pase el efecto de esta acción farmacológica, que se sinteticen de nuevo estas enzimas. Y para que suceda esto, tienen que pasar 14 días aproximadamente. Esto es importante porque si el paciente estaba recibiendo un IMAO y yo le voy a cambiar a un IRS, tengo que esperar 14 días para que pase, o sea, para que el cuerpo se lave de este efecto farmacológico, ¿sí? Por favor, es importante eso por la interacción de los fármacos y el riesgo del síndrome serotoninérgico que vimos al principio. Bien, se administran por vía oral. Se administra por vía oral. Parche transdérmico, la selegilina, que el parche transdérmico lo que hace es evitar el primer paso intestinal y hepático y que no se inhiba la MAO intestinal, porque vamos a ver que estos fármacos tienen interacciones con los alimentos y que pueden generar el síndrome del queso o un efecto tiramínico con crisis hipertensiva y poner en riesgo la vida del paciente. Entonces se diseñó esta vía de administración que evita ese paso y que evita la inhibición de la MAO intestinal. ¿Sí? La distribución es generalizada, tienen un metabolismo hepático por acetilación y se excretan por vía renal, o sea, por la orina. Bien, las reacciones adversas, ojo, interacción con drogas, pueden, si uno administra concomitantemente con otros antidepresivos, puede predisponer al síndrome serotoninérgico. Entonces hay que esperar 14 días, acuérdense, para introducir otro fármaco, por favor. Bien, de, de los IMAOs no selectivos, el efecto adverso más frecuente es la hipotensión ortostática, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central pueden generar insomnio y agitación, se relacionan mucho con el switch maníaco y no se evidenció que generen o que predispongan a eventos convulsivos. A nivel gastrointestinal pueden generar sequedad bucal, constipación, anorexia y vómitos. Acuérdense que los ISMAOs son hepatotóxicos, así que si el paciente tiene insuficiencia hepática no, si el paciente tiene insuficiencia renal aumenta la toxicidad renal, así que tampoco. Y el efecto adverso más frecuente de la moclobemida son las náuseas. ¿Sí? Bien, y acá está el síndrome del queso o efecto tiramínico, que lo que ocurría era lo que habíamos dicho antes, alimentos ricos en tiramina no se pueden metabolizar, entonces producen una liberación de las vesículas sinápticas, que es el efecto tiramínico, al no poder metabolizarse por las MAO. ¿Por qué? Porque están inhibidas por estos fármacos. Esto hace que se aumente la liberación de noradrenalina, de dopamina y de adrenalina, ¿sí?
Entonces el paciente cursa con una crisis hipertensiva, hipertermia, sudoración, taquicardia, palpitaciones, cefalea occipital, rigidez muscular, midriasis, convulsiones, coma y puede llegar a la muerte. Entonces, si el paciente está eh, si el paciente está medicado con un IMAO, los alimentos ricos en tiraminas que hay que evitar son las carnes ahumadas, fermentadas, pescados, el vino, la cerveza, los chocolates, el queso, los productos que contengan soja, etcétera. La verdad que esto ocurría antes, con el advenimiento de drogas más seguras y con menos efectos adversos, estas drogas fueron no utilizando y actualmente están en desuso, se utilizan solo para la enfermedad de Parkinson y que la serotonina al tener este parche transdérmico disminuyó un montón la prevalencia de estos efectos adversos. El tratamiento se puede administrar fentolamina en dosis de 5 miligramos intravenosa y otra droga que se puede utilizar es el bloqueante cálcico, la nifedipina. ¿Sí? Bien. Otra droga que se puede utilizar es el bupropion, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de dopamina y noradrenalina. La particularidad que tiene el bupropion es que ignora totalmente al sistema serotoninérgico, produce una inhibición débil de la recaptación presináptica de dopamina y un efecto modesto sobre la recaptación de noradrenalina. Y además tiene un efecto plus que es el bloquear algunos subtipos de receptores nicotínicos alfa 3 beta 2 y alfa 3 beta 4. En la clínica el bupropion se utiliza para el cese tabáquico y también se utiliza como reforzador eh, para disminuir algunos de los efectos adversos que veíamos por ejemplo, con los IRS, sobre todo los efectos de, por ejemplo, falta de concentración, los trastornos sexuales, bueno, todo eso el bupropion lo mejora, ¿sí? Así que es un fármaco que cuando aparecen esos efectos adversos eh, es para tenerlo en cuenta porque realmente funciona y te alivia un montón, lo alivia un montón al paciente, digamos. La farmacocinética, perdón, algo para decir es que, un poquito para retomar por qué se utiliza bupropion como reforzador, es que también, por ejemplo, como actúa, bueno, como tiene una inhibición débil de la recaptación presináptica de dopamina y aumenta la dopamina en la brecha sináptica y mejora la neurotransmisión dopaminérgica, actúa sobre los síntomas por déficit de dopamina, ¿sí? Mejorando esos síntomas, como por ejemplo el retardo psicomotor, la anedonia, la hipersomnia, el lentecimiento cognitivo, falta de atención, pseudodemencia y el anhelo de sustancias si hay dependencia, ¿sí? O sea, sobre estos síntomas el bupropión podría ser efectivo, ¿sí? Continuemos. Los inhibidores de la recaptación de bueno, el bupropión tiene como vía de administración oral, existe el bupropión de liberación lenta y el de liberación extendida. El de liberación lenta tiene un pico plasmático a las 3 horas, el de liberación extendida tiene uno de 5 horas. Tienen una unión a proteína plasmática alta. Con el uso crónico, la vida media es bastante extensa, casi un día, 21 horas. El metabolismo tiene un primer paso hepático importante. Se metaboliza por el CYP2B6 e inhibe al CYP2D6. Se excreta por orina, tiene 3 metabolitos que son activos, el hidroxibupropión, el eritrohidrobupropión y el treohidrobupropión. Y también se elimina sin cambios. ¿Sí? Los efectos adversos a nivel del sistema nervioso central pueden ser agitación, temblor, sueños vívidos. A altas dosis puede disminuir el umbral convulsivo y generar convulsiones. ¿Sí? Estos efectos adversos, como las convulsiones, son dosis dependientes. ¿Sí? A nivel cardiovascular generan taquicardia y un aumento
leve y sostenido de la tensión arterial. Después gastrointestinal, náuseas, y ahí descrito también casos de dolor, pero que son raros, dolor abdominal, digo, sequedad bucal y constipación. ¿Sí? Los endocrinos y metabólicos son raros. Y alérgicos también. Me quedaría con las convulsiones a la cabeza, que me tengo que acordar, y el aumento de la TA con bupropión, ¿sí? Bien, entramos en otra familia, los antagonistas de los receptores de serotonina 2, 3 y también antagonistas del receptor alfa 2. Y acá viene la insignia de esta familia, que es la mirtazapina, que bloquea los autorreceptores alfa 2 presinápticos en el cuerpo celular y en las terminales de las neuronas serotoninérgicas. También bloquea los heteroreceptores alfa 2 ubicados en los terminales de las neuronas serotoninérgicas y el bloqueo de los receptores 2A, 2C y 3. También producen un bloqueo de los receptores H1. Al bloquear al receptor alfa 2 aumenta la serotonina y la noradrenalina. Es un desinhibidor, digamos, de la neurotransmisión de serotonina y noradrenalina. Cuando yo aumento la serotonina, va a impactar sobre sus receptores, como los receptores de serotonina 2A, 2C y 3 están bloqueados, va a actuar sobre el receptor de serotonina 1A. Y eso hace que aumente la dopamina, ¿sí? Y el aumento de la dopamina va a actuar mejorando los síntomas de la depresión y de la ansiedad, ¿sí? Acuérdense, aumenta la serotonina, entonces esta serotonina que hay en abundancia en la brecha sináptica va a impactar sobre sus receptores. Pero como la mirtazapina bloquea los receptores 2A, 2C y el 3, va a impactar sobre el receptor 1A. Y este receptor 1A aumenta también la dopamina. ¿Sí? Genial. La farmacocinética se administra por vía oral, tiene baja biodisponibilidad porque tiene un primer paso intestinal y hepático importante. Tiene una vida media de 20 a 40 horas. Un metabolismo hepático por los CYP1A2, 2D6 y 3A4, que genera un metabolito que es la desmetilmirtazapina. Hay que ajustar en insuficiencia hepática y hay que ajustar también en insuficiencia renal. Los efectos adversos a la mirtazapina a nivel del sistema nervioso central son la sedación, eh, que la sedación ocurre cuando se administra a bajas dosis, ¿sí? Cuando se empieza a aumentar la dosis de la mirtazapina empieza a aparecer el efecto noradrenérgico y se va perdiendo este efecto adverso sedativo. Que este efecto adverso sedativo se lo utiliza en la clínica como una segunda, o sea, si uno tiene que añadir un fármaco sedativo a un paciente que tiene trastornos del sueño y que está con un IRS, por ejemplo, la mirtazapina es una opción. O en pacientes, por ejemplo, añosos en los cuales no, que tienen trastorno del sueño, la mirtazapina es una opción a bajas dosis. ¿Sí? Lo que hace respecto en la fisiología del sueño, la mirtazapina es aumentar la fase 4 al bloquear los receptores de serotonina 2A, baja la latencia para el inicio del sueño y aumenta el tiempo total, o sea, genera un sueño reparador. ¿Sí? A nivel metabólico, genera aumento de peso y aumento del apetito, también aumenta el colesterol y los triglicéridos. A nivel gastrointestinal genera sequedad bucal y constipación. A nivel cardiovascular puede generar hipotensión y tiene un riesgo muy bajo de prolongación del QT. A nivel hematológico se puede observar una neutropenia severa en 1 de cada 1000 pacientes. ¿Sí?
Eh, bien, estamos en otra familia, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y agonistas parciales de receptores 1A. Y acá en este, en este mecanismo de acción entra la vilazodona. Es un inhibidor selectivo de la recaptación 1 de serotonina y es agonista de los receptores de serotonina 1A, pero es más afín a la unión del receptor 1A. Cuando actúa sobre los receptores 1A presinápticos, que son autorreceptores, desensibilizan al mismo, incrementando la liberación de serotonina en la corteza prefrontal y en el hipocampo. El agonismo parcial sobre receptores de serotonina 1A postsinápticos conduce a un incremento de la liberación de dopamina. La farmacocinética de la vilazodona se administra por vía oral, junto con comidas para aumentar la biodisponibilidad. Tiene una unión a proteína plasmáticas alta, una vida media de 25 horas, un metabolismo hepático por el CYP3A4 y se excreta por heces. ¿Sí? Los efectos adversos eh, de la vilazodona, los efectos adversos sexuales son muy poco frecuentes y son menos frecuentes que con los otros antidepresivos. A nivel hematológico se observaron sangrados y a nivel del sistema nervioso central puede generar insomnios, alteraciones en el sueño REM y promueven el despertar temprano. ¿Sí? Pero es una droga que es más cara que las otras, es más nueva y que tiene un perfil de efectos adversos más benignos que las otras drogas. Bien, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Este es un agonista parcial de los receptores de serotonina 1A y es antagonista de los receptores de serotonina 3. Entonces, producen una inhibición del CERT, una unión al receptor asociado a proteína G y la unión a receptores asociados a canales iónicos. En orden decreciente, presenta afinidad por el CERT más que por el antagonismo de serotonina 3 que el agonismo de receptores de serotonina 1A, que antagonismo de receptor de serotonina 7, que del B1, que del 1D. Estas acciones farmacodinámicas conducen a una modulación de la serotonina, noradrenalina, dopamina, acetilcolina, histamina, GABA y glutamato a nivel de la corteza prefrontal e hipocampo. La vortioxetina es una modulación serotoninérgica de la neurotransmisión glutamatérgica que parece relacionarse con la mejoría de la disfunción cognitiva atribuible a la depresión, ¿sí? Y es por lo que se usa en la clínica cuando pacientes que tienen disfunción ejecutiva o disfunción cognitiva por la depresión, el primer fármaco que a uno se le viene a la cabeza es la vortioxetina, ¿sí? Bueno, esto es la farmacocinética, se administra por vía oral, tiene una biodisponibilidad bastante alta, distribución, tiene una vida media bastante prolongada, de 57 a 66 horas, un metabolismo hepático por el CYP2D6, una excreción por orina y heces, principalmente por orina. Eh, bien, y también tiene un perfil de efectos adversos parecido a la, a la vilazodona de más benignidad. Acá vuelven a aparecer los efectos adversos sexuales como la disfunción sexual. En la mujer se reportan en el 22 al 34% de los casos y en los varones del 16 al 29%. Los gastrointestinales son al principio náuseas, que son dosis dependientes, y la constipación. No generan efectos adversos o por lo menos no están registrados metabólicos y cardiovasculares. Otra familia es agonista de los receptores melatoninérgicos 1 y 2 y antagonista del receptor de serotonina 2C. Y acá está la agomelatina. La agomelatina se administra por vía oral, tiene una unión a proteínas plasmáticas alta, una vida media muy corta,
se metaboliza por el CYP1A2 y se elimina por vía renal. Como efectos adversos gastrointestinales y, bueno, a nivel del sistema nervioso central, mareos, somnolencia, fatiga, cefaleas, ansiedad e insomnio. Eh, el efecto terapéutico que se busca con la omelatina es la resincronización del ritmo circadiano con acciones antidepresivas. Aumenta los niveles de noradrenalina y dopamina en la corteza prefrontal. Bueno, y hasta acá es mi guía. Como contraindicaciones e indicaciones generales de los antidepresivos. Va a estar contraindicado en pacientes que tengan hipersensibilidad a cualquiera de estos fármacos. Dependerá de cada fármaco en particular por sus interacciones, por sus efectos adversos, por la comorbilidad del paciente que presenta antes de iniciar el tratamiento psicofarmacológico y no son recomendados el tratamiento de los antidepresivos como monoterapia en el trastorno bipolar por el riesgo a el switch maníaco. Y no solamente eso, sino que predisponen a estos pacientes a ser cicladores rápidos y empeoran la calidad de vida de estos pacientes. ¿Sí? Los antidepresivos que vimos recién se utilizan en trastornos depresivos, en trastornos de ansiedad, en el trastorno obsesivo compulsivo, como la fluvoxamina, y otros de los IRS, por ejemplo, a altas dosis, o sea, a dosis superiores que se les da a los pacientes con trastorno depresivo mayor. Perdón. En el trastorno de la conducta alimentaria también se utilizan, en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad del adulto también, el trastorno límite de la personalidad también. En pacientes que tengan disfunción sexual también los CIR son una opción. Síndromes dolorosos también, vimos la duloxetina, uno de los ejemplos. Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Y trastornos del espectro autistas. También está la catalepsia. eh, También puede ser utilizado en pacientes con insomnio. Y tienen muchas indicaciones clínicas los antidepresivos, así que está bueno que ustedes los puedan reconocer, puedan saber los efectos adversos, eh, las interacciones que tienen entre fármacos y el mecanismo de acción, ¿no? Claro. Bien, y acá les dejo una frase de Eduardo Galeano, que si no lo conocen es un autor bastante piola de leerlo. Y en estos momentos de pandemia la lectura crea una ficción que puede hacernos escapar de este tiempo espantoso, eh, y que bueno, de este lado por lo menos se está tratando de hacer lo mejor posible para acompañarlos en esto que es el aprendizaje. La verdad que muchos recursos son escasos en la universidad pública, como no tener una plataforma virtual adecuada. eh, Nada, de este lado se está haciendo lo mejor que se puede. Y la frase dice, sí, 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 por más lastimado y jodido que uno esté, siempre puede uno encontrar contemporáneos en cualquier lugar del tiempo y compatriotas en cualquier lugar del mundo. Y cada vez que eso ocurre y mientras eso dura, uno tiene la suerte de sentir que es algo en la infinita soledad del universo, algo más que una ridícula mota de polvo, algo más que un fugaz momentito. Y está en el libro de los abrazos, que es un libro muy lindo, que les recomiendo que lean. Y la frase tiene como objetivo entrelazar puentes en estos momentos, de estar acompañados con sus compañeros, de escuchar a la gente, y de escuchar a sus futuros pacientes. Les mando un abrazo muy grande. Acá está la bibliografía que utilicé para la clase. Quizás hay libros que no están como bibliografía oficial, así que ustedes guíense por lo que dice el Goodman y el Flores, que son dos de las bibliografías oficiales para ustedes, que de ahí saldrán las preguntas. ¿Sí?
acostúmbrense a leer del libro para tener después fundamentos si hay que reclamar alguna pregunta. Eso es algo que tiene que salir desde la facultad, digamos. Porque después, si uno discute con lo que me dijo, del que me dijo, eso no vale. Así que aprendan eso desde ahora. Bueno, muchas gracias por su atención. Fue una clase larga. Cualquier duda les dejo mi mail. Así que les mando un abrazo muy grande a todos.